Capítulo 1. La fiesta en el jardín. Interrumpida el sol vespertino. Proyectaba sombras moteadas sobre el césped inmaculado de Rosemary Cottage, donde la señora Vivian Hartwell no había escatimado gastos para organizar lo que proclamaba sería el evento social de la temporada para el pueblo de Little Wickham. Farolillos de papel se mecían suavemente desde los manzanos, sus colores pastel complementando la explosión de flores de finales de verano que bordeaba el jardín cuidadosamente arreglado. El suave tintineo de las tazas de té y el murmullo de conversaciones corteses creaban esa atmósfera quinta esencialmente inglesa que los visitantes de Londres solían comentar con nostalgia cariñosa. Miss Jane Marple, sentada cómodamente en una silla de mimbre bajo las ramas extendidas de un roble ancestral, observaba la reunión con la serena satisfacción de alguien que encontraba fascinación infinita en los pequeños dramas de la vida pueblerina. Sus agujas de tejer se movían con ritmo practicado mientras trabajaba en lo que parecía ser un botín de bebé, aunque quienes la conocían bien entendían que sus dedos rara vez estaban ociosos y sus ojos azul pálido aún menos. ¡Qué reunión tan encantadora!, comentó la señora Dolly Bantry, acomodándose en la silla junto a su vieja amiga con un suspiro satisfecho. Aunque debo decir que Vivien se ha superado este año. Esos sándwiches de pepino son perfectos. ¿Y viste cómo ha arreglado las rosas? Bastante artístico, realmente. Miss Marple sonrió gentilmente, sus agujas sin detenerse jamás. La señora Hartwell siempre ha tenido tal ojo para los detalles, aunque no pude evitar notar que parece bastante preocupada hoy. ¿Has observado cuán a menudo mira hacia la puerta? En efecto, su anfitriona, una mujer elegante de principios de los 50, con cabello prematuramente plateado, recogido en un moño, había estado lanzando miradas frecuentes hacia la entrada del jardín. La señora Hartwell se movía entre sus invitados con gracia practicada, asegurándose de que las tazas de té permanecieran llenas y que el anciano coronel Pemberton tuviera su silla preferida en la sombra. Pero había una tensión subyacente en sus movimientos que el ojo experimentado de Miss Marple no había dejado de detectar. La lista de invitados representaba la sección transversal usual de la sociedad de Little Wickham. El doctor Marcus Fielding, el respetado médico del pueblo, estaba sumido en conversación con el reverendo Timothy Ashworth cerca del cenador de rosas, sus cabezas inclinadas sobre lo que parecía ser una discusión acalorada sobre el fondo de restauración de la iglesia. La señora Prudence Blackwood, la chismosa más notoria del pueblo y guardiana moral autoproclamada, mantenía corte cerca de la mesa de refrigerios, su voz aguda llevándose más lejos de lo que era enteramente apropiado, mientras regocijaba a una audiencia cautiva with sus últimas observaciones sobre los estándares declinantes de la juventud moderna. La joven Sarah Morrison, apenas de 18 años y recién salida de la escuela de señoritas, se sentaba con compostura junto a su abuela, la señora Eleanor Morrison, aunque sus ojos seguían desviándose hacia la puerta del jardín, con una expresión que Miss Marple reconoció como anticipación apenas contenida. Los dedos de la muchacha jugaban con su collar de perlas, un hábito nervioso que hablaba de secretos y expectativas. «Espero que el inspector Williamson llegue pronto», anunció la señora Hartwell a nadie en particular, aunque su voz
llevaba la calidad quebradiza de alguien haciendo conversación para enmascarar ansiedad. Prometió pasar por aquí, y le he guardado algunas de esas tartas de almendra que tanto le gustan. Las agujas de Miss Marple se detuvieron por apenas un momento. El inspector Williamson era un hombre competente, recientemente transferido a su tranquilo rincón de Inglaterra, desde un puesto más demandante en la ciudad. Le había parecido alguien que buscaba la paz de la vida pueblerina después de demasiados años lidiando con los aspectos más oscuros de Londres. Era inusual que un inspector de policía fuera específicamente invitado a lo que era ostensiblemente una reunión social, aunque no sin precedentes, en un pueblo donde las fronteras entre relaciones profesionales y personales a menudo se difuminaban. «Creo que veo a alguien acercándose ahora», observó el coronel Pemberton, ajustando su monóculo y escudriñando toward el sendero más allá del seto del jardín. «Aunque no puedo distinguir del todo». «Ah, sí, esa es la figura de Williamson, ¿no es así? Un poco temprano, pero hombre puntual, nuestro inspector». Los invitados reunidos se volvieron con diversos grados de interés hacia la puerta del jardín, donde la figura alta y delgada del inspector Williamson había aparecido en efecto. Incluso a distancia, Miss Marple notó algo peculiar sobre su aproximación. El inspector, usualmente tan mesurado y deliberado en sus movimientos, parecía estar caminando con prisa inusual, y había algo en su postura que sugería urgencia, rather than anticipación social. La señora Hartwell había comenzado a moverse hacia la puerta para saludar a su invitado esperado, cuando la voz del inspector cortó a través del jardín con autoridad sobresaltante: «Que nadie se mueva». El comando del inspector Williamson congeló la reunión gentil tan efectivamente como si hubiera disparado una pistola al aire. «Necesito que todos permanezcan exactamente donde están». La tarde placentera súbitamente tomó un carácter enteramente diferente. Las tazas de té permanecieron suspendidas a medio camino a los labios. Las conversaciones murieron a media frase, e incluso los pájaros parecieron hacer una pausa en su canto. Miss Marple dejó su tejido con calma deliberada, sus ojos perspicaces tomando cada rostro, cada reacción, cada pequeña traición de shock, miedo o, más interesantemente, alivio. El inspector Williamson alcanzó el centro del jardín. Su apariencia usualmente pulcra, desaliñada, y su rostro portando una expresión que hablaba de noticias terribles pobremente contenidas. «Me temo», dijo, su voz llevándose claramente en el silencio súbito, «que debo informarles a todos que este es ahora el escenario de una investigación criminal. Hace 20 minutos, el cuerpo del señor Geoffrey Hartwell fue descubierto en 1800. El estanque detrás de la iglesia ha sido asesinado». El anuncio golpeó la reunión como un golpe físico. La señora Hartwell se tambaleó en sus pies, su rostro drenándose de todo color, y habría caído si el doctor Fielding no se hubiera movido rápidamente para apoyarla. Varias damas jadearon audiblemente, mientras el coronel Pemberton murmuró algo distintamente no militar bajo su aliento. La señora Blackwood, por quizás la primera vez en su vida, quedó completamente sin palabras. Pero fue la reacción de la joven Sarah Morrison lo que Miss Marple encontró más intrigante. Mientras otros mostraban shock, horror o consternación, el rostro de la muchacha mostraba alivio inconfundible, rápidamente suprimido
pero no antes de que los ojos observadores de Miss Marple lo hubieran catalogado. La mano de Sarah fue a su garganta, y por apenas un momento, sus dedos relajaron su agarre preocupado en sus perlas. «Geoffrey, mi Geoffrey». La voz de la señora Hartwell era apenas un susurro, pero se llevó a través del jardín ahora silencioso, con claridad desgarradora. Pero se suponía que... prometió que... Nunca terminó la oración. La señora Hartwell se desplomó en los brazos de apoyo del doctor Fielding, inconsciente. Mientras el doctor atendía a su anfitriona y el inspector Williamson comenzaba el negocio sombrío de asegurar la escena e interrogar testigos, Miss Marple permaneció quietamente en su silla, su tejido olvidado en su regazo. Su mente, sin embargo, estaba lejos de estar ociosa. En el espacio de unos pocos momentos, lo que había prometido ser una tarde placentera se había transformado en algo mucho más complejo y peligroso. Había observado suficiente naturaleza humana a lo largo de sus muchos años para reconocer que el asesinato, particularmente en un pueblo pequeño, rara vez era un asunto simple de pasión o codicia. Usualmente era la culminación de resentimientos largamente hervidos a fuego lento, secretos cuidadosamente ocultos, y el tipo de desesperación que llevaba a la gente ordinaria a actos extraordinarios. El hecho de que Geoffrey Hartwell había sido esperado en la fiesta de jardín de su esposa, pero en su lugar había sido encontrado muerto en el estanque de la iglesia, sugería una deliberación que hablaba de planificación rather than impulso. Luego estaba el asunto curioso de la reacción de la joven Sarah Morrison. Alivio donde debería haber habido shock. Miss Marple archivó esta observación con la misma precisión metódica con la que almacenaba sus patrones de tejido. En su experiencia, los detalles más pequeños a menudo probaban ser los más significativos, y el corazón humano, a pesar de su capacidad para el engaño, rara vez lograba ocultar su verdadera naturaleza de aquellos que sabían cómo mirar. Mientras, el inspector Williamson se movía entre los invitados, comenzando su interrogatorio preliminar. Miss Marple tomó su tejido una vez más. Para el observador casual, parecía ser simplemente una dama anciana, continuando con su labor de aguja a pesar de la interrupción desafortunada a las festividades de la tarde. En realidad, estaba comenzando el proceso delicado de observación y deducción que había, en más ocasiones de las que los registros oficiales sugerirían, llevado al desenredamiento de incluso los crímenes más cuidadosamente construidos. El misterio de la muerte de Geoffrey Hartwell había comenzado, y Miss Marple, aunque nunca habría presumido decirlo en voz alta, sospechaba que antes de que fuera resuelto, más de un secreto cuidadosamente guardado sería arrastrado a la luz implacable del día. Capítulo 2. El pueblo reacciona. En las 2 horas que siguieron al terrible anuncio del inspector Williamson, el jardín de Rosemary Cottage se había transformado en un hervidero de susurros, especulaciones y teorías contradictorias. Los invitados, inicialmente conmocionados hasta el silencio, ahora parecían incapaces de contenerse, como si las palabras pudieran de alguna manera explicar lo inexplicable o restaurar el orden en su mundo súbitamente alterado. Miss Marple había sido reubicada, junto con los demás invitados, en el salón de la señora Hartwell, mientras el inspector comenzaba sus interrogatorios preliminares en el estudio. La anfitriona, tras recuperar la conciencia con la ayuda del doctor Fielding,
había sido escoltada a su habitación por su hermana menor, quien había llegado precipitadamente desde el pueblo vecino. La ausencia de la señora Hartwell parecía haber liberado las lenguas de sus invitados de las restricciones habituales de cortesía. «Es obvio, completamente obvio», declaraba la señora Blackwood desde su posición dominante cerca de la chimenea, su voz recuperando toda su autoridad acostumbrada. Geoffrey Hartwell tenía enemigos. Un hombre en su posición, presidente de Schuhenpossessionell, consejo parroquial, tesorero del club de cricket, involucrado en todos esos asuntos de planificación del pueblo, inevitablemente se hace de adversarios. El coronel Pemberton, ajustando su monóculo con gesto irritado, gruñó su desacuerdo. «Tonterías, Prudence. Geoffrey era un hombre respetado, sólido, confiable. Si alguien quería deshacerse de él, había razones más profundas que simples. Desacuerdos sobre la ubicación del nuevo parada de autobús». Miss Marple continuó con su tejido, pero sus oídos captaban cada matiz de la conversación. Era fascinante, pensó, cómo las personas revelaban tanto de sí mismas cuando creían estar hablando de otros. La vehemencia de la señora Blackwood sugería conocimiento personal de los enemigos de Geoffrey, mientras que la defensiva del coronel hablaba de una lealtad que podría tener raíces más complicadas. «Yo escuché», susurró la señora Bantry, inclinándose hacia el círculo de damas cerca de la ventana, que Geoffrey había estado comportándose de manera muy extraña últimamente. Mi jardinero lo vio el martes pasado, caminando por el cementerio a altas horas de la noche. ¿Qué razón tendría un hombre respetable para estar merodeando entre las tumbas después de medianoche? Esta revelación causó un murmullo de interés renovado. Miss Marple notó que la joven Sarah Morrison, quien había permanecido notablemente silenciosa desde el anuncio inicial, se puso rígida al escuchar esta información. La muchacha intercambió una mirada rápida con su abuela, un intercambio que no pasó desapercibido para los ojos perspicaces de Miss Marple. El doctor Fielding regresó al salón después de atender a la señora Hartwell, su rostro grave, pero profesionalmente compuesto. «Vivien está descansando ahora», anunció. «Le he dado un sedante suave. Ha sido un shock terrible para ella, como pueden imaginar». «Doctor», intervino el reverendo Ashworth, su voz llevando la cadencia medida de alguien acostumbrado a ofrecer consuelo en momentos de crisis. ¿Había alguna señal? ¿Alguna indicación de que Geoffrey estuviera en peligro? Doctor Fielding vaciló, y Miss Marple detectó la pausa. Era el tipo de excitación que sugería conocimiento retenido, secretos profesionales quizás, o simplemente la natural renuencia de un médico a discutir los asuntos privados de sus pacientes, incluso en muerte. Geoffrey había estado bajo algún estrés últimamente, admitió finalmente el doctor. Nada inusual para un hombre de sus responsabilidades, pero había mencionado problemas para dormir, cierta ansiedad. «¡Ah!», exclamó la señora Blackwood triunfalmente. «¿Ven? Un hombre con la conciencia culpable siempre traiciona su estado mental. Debe haber estado involucrado en algo turbio». Miss Marple encontró esta conclusión precipitada, típica de la señora Blackwood, quien tenía la desafortunada tendencia de ver drama moral donde bien podría haber explicaciones más mundanas. Sin embargo, la información del doctor añadía otra pieza al rompecabezas que se estaba formando en la mente de Miss Marple.
Inspector Williamson desea hablar conmigo ahora, anunció Sarah Morrison de repente, levantándose con movimientos rígidos. Su voz, aunque controlada, llevaba un temblor que habría pasado desapercibido para oídos menos atentos. «Abuela, ¿podrías acompañarme?» «Por supuesto, querida», respondió la señora Eleanor Morrison. Pero Miss Marple notó la expresión de preocupación que cruzó el rostro de la mujer mayor. Era la mirada de alguien que temía lo que su nieta podría revelar, o quizás lo que podría omitir revelar. Mientras las dos mujeres salían del salón, Miss Marple reflexionó sobre la dinámica familiar que había observado. La joven Sarah claramente llevaba el peso de algún conocimiento que prefería mantener privado, mientras que su abuela parecía estar luchando entre el deseo de proteger a la muchacha y algún sentido más profundo de obligación moral. «Una tragedia terrible», murmuró el reverendo Ashworth, más para sí mismo que para los demás. Geoffrey era un hombre complejo, pero no merecía esto. Nadie merece esto. La elección de palabras del reverendo «complejo» resonó en la mente de Miss Marple. Era una descripción curiosa para aplicar a alguien que la mayoría de los presentes habían caracterizado como sólido y confiable. Sugería capas de carácter que quizás no eran ampliamente conocidas o comprendidas. Cuando Inspector Williamson finalmente emergió del estudio, su expresión era la de un hombre que había aprendido más de lo que esperaba, pero menos de lo que necesitaba. Sus ojos escanearon el salón con la mirada calculadora de alguien que había comenzado a ver a cada persona presente no solo como testigo, sino como posible sospechoso. «Damas y caballeros», dijo con voz oficial, «aprecio su paciencia durante este proceso difícil. Tengo algunas preguntas más para algunos de ustedes, y luego podrán irse. Sin embargo, debo enfatizar que esta investigación está en sus etapas iniciales, y les pido que se abstengan de especular públicamente sobre los eventos de hoy». Miss Marple dobló cuidadosamente su tejido y lo guardó en su bolsa. Las especulaciones del día habían sido reveladoras, no tanto por lo que habían revelado sobre Geoffrey Harwell, sino por lo que habían expuesto sobre los propios especuladores. En su experiencia, los secretos de un pueblo pequeño rara vez permanecían enterrados por mucho tiempo, especialmente cuando el asesinato había removido las piedras bajo las cuales se escondían. Capítulo 3. Investigación temprana. Miss Marple había sido una de las últimas en ser interrogada, una circunstancia que le proporcionó la oportunidad perfecta para observar el estado mental de cada persona mientras salía del estudio del inspector Williamson. Era notable, reflexionó mientras esperaba su turno, cómo cada rostro contaba su propia historia. Algunos mostraban el alivio de quien no tiene nada que ocultar. Otros, la tensión de secretos cuidadosamente guardados. Sarah Morrison había emergido, con los ojos enrojecidos, pero la mandíbula firme, seguida de cerca por su abuela, cuya expresión sugería una batalla interna entre lealtad familiar y honestidad moral. El Dr. Fielding había salido con su profesionalismo intacto, pero una nueva línea de preocupación marcada en su frente. Más intrigante aún había sido la señora Blackwood, quien había entrado con su habitual aire de autoridad moral, pero había salido notablemente silenciosa. Miss Marple. La voz del inspector Williamson la sacó de sus reflexiones. «¿Podría acompañarme, por favor? El estudio de la señora Harwell
Era una habitación cómoda, llena de fotografías familiares y libros bien leídos. El inspector había colocado una silla adicional frente al escritorio de caoba, donde ahora se sentaba con una libreta abierta y expresión pensativa. «Gracias por su paciencia, Miss Marple», comenzó, su voz llevando el respeto que había aprendido a mostrar hacia la anciana dama durante su breve residencia en Little Wickham. «Entiendo que usted conocía bien tanto al señor como a la señora Hartwell». «En la medida en que uno puede conocer a sus vecinos en un pueblo pequeño», respondió Miss Marple cuidadosamente. Geoffrey era un hombre reservado, aunque siempre cortés. Vivien es más sociable, como evidencia la reunión de hoy. ¿Observó algo inusual en el comportamiento de alguno de los invitados esta tarde? Antes del anuncio, me refiero. Miss Marple consideró la pregunta con la seriedad que merecía. La señora Hartwell parecía particularmente ansiosa por su llegada, inspector. Más de lo que sería normal, incluso para una anfitriona preocupada por el éxito de su fiesta. Y después del anuncio, las reacciones fueron variadas, dijo Miss Marple, eligiendo sus palabras con cuidado. Algunas personas mostraron genuina sorpresa y dolor. Otras parecían más aliviadas que conmocionadas. El inspector levantó la vista de sus notas. ¿Alguien en particular? Miss Marple vaciló. Su instinto era proteger a los jóvenes de sospechas precipitadas, pero su sentido de la justicia demandaba honestidad. La joven Sarah Morrison mostró una reacción que me pareció inconsistente con el shock que cabría esperar. «Interesante», murmuró Williamson, haciendo una anotación. «¿Sabía usted que el señor Hartwell había estado visitando el cementerio por las noches?» «No lo sabía», respondió Miss Marple, aunque archivó mentalmente esta información, junto con otras piezas del rompecabezas. «¿Puedo preguntar si se ha determinado la causa de la muerte?» «Ahogamiento, al parecer, aunque el forense aún debe hacer su examen completo. Pero había señales de lucha. Esto no fue un accidente». Miss Marple asintió gravemente. «¿Y el momento de la muerte?» «Entre las 2 y las 3 de esta tarde, según el doctor Fielding, lo cual es particularmente interesante, dado que todos ustedes estaban aquí, en la fiesta, durante ese tiempo». «No todos», corrigió Miss Marple suavemente. «Geoffrey claramente no estaba aquí, como todos esperábamos, y no pude evitar notar que la señora Hartwell mencionó específicamente que él había prometido venir». El inspector se inclinó hacia adelante. «¿Qué está sugiriendo Miss Marple?» «Simplemente que alguien sabía que Geoffrey no estaría aquí esta tarde, a pesar de sus supuestas promesas a su esposa. La pregunta es si esa persona simplemente tenía conocimiento de sus planes, o si fue instrumental en cambiarlos». Cuando Miss Marple finalmente salió del estudio, encontró que la mayoría de los invitados se habían dispersado. Solo quedaban unas pocas personas en el salón. La señora Bantry, quien había esperado para acompañar a su amiga a casa, el doctor Fielding, quien aparentemente se había quedado por preocupación profesional por la señora Hartwell, y sorprendentemente, el reverendo Ashworth. «¡Terrible asunto!», murmuró el reverendo al ver a Miss Marple. «Simplemente terrible. Y pensar que mientras estábamos aquí, disfrutando de sándwiches y té, el pobre Geoffrey estaba...» «No se torture con esos pensamientos, reverendo», aconsejó Miss Marple gentilmente. «No podríamos haber sabido.
No podríamos. La voz del Dr. Fielding llevaba una nota amarga. Quizás si hubiera prestado más atención a sus preocupaciones recientes. Miss Marple notó que el doctor se detuvo abruptamente, como si hubiera estado a punto de revelar algo que prefería mantener confidencial. Era el segundo indicio que había captado de que Geoffrey Hartwell había estado lidiando con algún tipo de problema personal antes de su muerte. Doctor, dijo suavemente, ¿cree que Geoffrey estaba en peligro? ¿Había alguna razón para creer que alguien podría querer hacerle daño? Fielding pasó una mano por su cabello, desalojando su peinado, habitualmente pulcro. Ese es el problema, Miss Marple. Geoffrey vino a verme hace una semana, claramente agitado por algo. Habló de complicaciones. Dijo que había descubierto algo que cambiaría todo para varias personas. Pero cuando presioné para obtener detalles, se cerró. Dijo que necesitaba más tiempo para decidir qué hacer. ¿Y no mencionó nombres? ¿Ninguna pista sobre la naturaleza de este descubrimiento? Solo una cosa. Fielding bajó la voz. Mencionó algo sobre fantasmas del pasado que se negaban a permanecer enterrados. En ese momento pensé que era simplemente estrés hablando, pero ahora el reverendo se había puesto pálido. Doctor, ¿cree que Geoffrey descubrió algún secreto? Algo que alguien mataría para mantener oculto. Antes de que el doctor Fielding pudiera responder, la puerta del salón se abrió y apareció el inspector Williamson. Su expresión era sombría y llevaba en sus manos lo que parecía ser una carta manchada de agua. «Me temo», dijo lentamente, «que este caso acaba de volverse considerablemente más complicado. Encontramos esto en el bolsillo de la chaqueta del señor Hartwell. Capítulo 4. Primeros sospechos». La carta que el inspector Williamson sostuvo ante ellos estaba claramente dañada por el agua, su tinta corrida en algunos lugares, pero aún legible. Con cuidado, la extendió sobre el escritorio donde todos pudieran verla, aunque Miss Marple notó que mantuvo los dedos estratégicamente colocados para ocultar ciertas secciones. «Esta carta», comenzó el inspector, «estaba dirigida al señor Hartwell. La fecha es de hace 3 días y parece haber sido escrita por alguien muy perturbado». Miss Marple se inclinó ligeramente hacia adelante, ajustando sus anteojos. Las pocas líneas que podía leer eran inquietantes. «No puedes simplemente aparecer después de todos estos años y esperar. Lo que hiciste fue imperdonable. Algunas verdades deben permanecer enterradas». «¿Hay firma?», preguntó el Dr. Fielding, su voz profesionalmente controlada, pero con un matiz de ansiedad que Miss Marple encontró revelador. «Me temo que esa parte del documento es ilegible debido al daño del agua», respondió Williamson. «Pero la escritura es distintiva. Esperamos poder identificar al autor a través de comparaciones de caligrafía». El reverendo Ashworth se había puesto notablemente pálido. «Inspector, ¿está sugiriendo que Geoffrey estaba siendo amenazado? Es una posibilidad que debemos considerar», dijo Williamson cuidadosamente, «especialmente a la luz de lo que el Dr. Fielding acaba de compartir sobre la visita del señor Hartwell la semana pasada». Miss Marple observó las reacciones de los 3 hombres con interés. El doctor mostraba la incómoda preocupación de alguien que lamentaba haber revelado información confidencial. El reverendo parecía genuinamente conmocionado, pero había algo en su expresión, una calidad de reconocimiento,
que sugería que las palabras de la carta no le eran completamente desconocidas. «Dr. Fielding», continuó el inspector, «cuando Jeffrey mencionó haber descubierto algo significativo, ¿dio alguna indicación de si esto involucraba eventos recientes o del pasado?» El doctor se frotó la frente pensativamente. «Definitivamente, del pasado». Usó la palabra desentrañar, como si estuviera investigando algo que había ocurrido hace mucho tiempo. También mencionó que tenía documentos que respaldaban sus sospechas. ¿Documentos? El inspector levantó la vista bruscamente. ¿Mencionó qué tipo de documentos o dónde los había encontrado? No específicamente, pero... Fielding vaciló, claramente luchando con los límites de la confidencialidad médica, incluso después de la muerte. Dijo algo sobre archivos que debían haberse destruido hace años. Pensé que quizás se refería a registros de la iglesia o del consejo parroquial. Jeffrey tenía acceso a muchos documentos históricos a través de sus diversas posiciones. El reverendo Ashworth se aclaró la garganta nerviosamente. Nuestros archivos parroquiales se remontan a siglos atrás. Muchos documentos están almacenados en el sótano de la iglesia. Jeffrey tenía las llaves como presidente del consejo parroquial. Miss Marple notó que la voz del reverendo había adquirido una calidad forzada, como si estuviera siendo deliberadamente útil para desviar la atención de algo más personal. Era una táctica que había observado muchas veces: proporcionar información verdadera pero incompleta para evitar revelar verdades más incómodas. ¿Hay alguien más en el pueblo que tuviera acceso a estos archivos?, preguntó Williamson. «Yo, por supuesto», admitió el reverendo, «y la señora Blackwood, como secretaria del consejo parroquial. Ocasionalmente, otros miembros del consejo necesitan consultar registros específicos». «La señora Blackwood», murmuró Miss Marple, más para sí misma que para los demás. Era interesante que el nombre de esa dama apareciera repetidamente en la conversación. Su reacción silenciosa después del interrogatorio ahora parecía más significativa. El inspector cerró su libreta con un chasquido decisivo. «Caballeros, necesito examinar esos archivos parroquiales de inmediato. Reverendo, ¿sería posible hacer arreglos para esta noche?» «Por supuesto, inspector, aunque debo advertirle que son décadas de documentos, en su mayoría sin catalogar adecuadamente». «Entonces será mejor comenzar pronto», dijo Williamson, levantándose. «Dr. Fielding, si Jeffrey mencionó algún otro detalle, por insignificante que parezca, le ruego que se ponga en contacto conmigo inmediatamente». Mientras los hombres se preparaban para partir, Miss Marple permaneció sentada en su silla, aparentemente absorta en doblar cuidadosamente su pañuelo. En realidad, estaba procesando las implicaciones de lo que había escuchado. La carta amenazante, los misteriosos documentos, la referencia a eventos del pasado que alguien quería mantener enterrados. Todos estos elementos apuntaban a un crimen que tenía sus raíces en historia antigua más que en pasiones recientes. «Miss Marple», la voz del inspector la interrumpió. «¿Hay algo más que quisiera agregar?» Ella levantó la vista con su sonrisa más inocente. «Solo una pequeña observación, inspector. En mi experiencia, cuando alguien habla de fantasmas del pasado, generalmente se refiere a secretos que involucran a personas que aún están vivas. Los muertos verdaderos raramente causan tal ansiedad».
Williamson la estudió con nueva atención. ¿Está sugiriendo que Geoffrey había descubierto algo sobre alguien en el pueblo? Es una posibilidad, dijo Miss Marple suavemente. Y si es así, esa persona claramente consideró que el secreto valía más que una vida humana. Mientras los demás se preparaban para partir hacia la iglesia, Miss Marple reflexionó sobre los eventos del día. Había demasiadas coincidencias, demasiadas reacciones reveladoras y demasiadas preguntas sin respuesta. Pero había un patrón emergiendo, sutil como los primeros hilos de una telaraña, y Miss Marple tenía la intención de seguir cada hebra hasta su origen. La verdad sobre la muerte de Geoffrey Hartwell estaba en algún lugar de los archivos polvorientos de la iglesia, en las reacciones nerviosas de los habitantes del pueblo y en los secretos que alguien había estado dispuesto a matar para proteger. Solo era cuestión de tiempo antes de que todos los hilos se unieran para revelar el patrón completo. Capítulo 5. Una pista. Oculta la mañana siguiente amaneció gris y húmeda, con esa calidad opresiva que a menudo sigue a eventos trágicos, como si el propio clima reflejara el estado de ánimo del pueblo. Miss Marple había pasado una noche inquieta, su mente dándole vueltas a los fragmentos de información recopilados el día anterior. Había algo que la molestaba, una pequeña discrepancia que no podía identificar completamente, pero que su instinto le decía que era significativa. Las 9 en punto, mientras desayunaba en su pequeña cocina, llegó la señora Bantry con noticias frescas del pueblo. «Jane, querida, no vas a creer lo que ha pasado», anunció Dolly, dejándose caer en una silla con dramática exasperación. El inspector y el reverendo estuvieron en la iglesia hasta muy entrada la noche, revisando esos archivos polvorientos. Y esta mañana temprano, Sarah Morrison fue vista corriendo hacia la estación del tren con una maleta. Miss Marple dejó su taza de té cuidadosamente sobre el platillo. «¿Corriendo, dices? Bueno, caminando muy rápidamente», corrigió la señora Bantry. La señora Pemberton la vio desde su ventana alrededor de las 6:30. Dijo que la muchacha parecía absolutamente desesperada. ¿Y su abuela? Esa es la parte extraña. La señora Eleanor Morrison está actuando como si nada hubiera pasado. Cuando la señora Pemberton la saludó en la panadería, simplemente dijo que Sarah había decidido regresar temprano a Londres por asuntos familiares urgentes. Miss Marple consideró esta información, la huida precipitada de Sarah Morrison, porque eso era claramente lo que había sido. Sugería pánico más que culpabilidad directa. En la experiencia de Miss Marple, los verdaderos culpables tendían a quedarse y actuar normalmente, mientras que aquellos con secretos relacionados, pero no centrales, a menudo huían cuando la presión se volvía intolerable. Mencionó la señora Pemberton si Sarah llevaba algún paquete además de su maleta. Ahora que lo preguntas, sí. Dijo que la muchacha llevaba una bolsa de papel arrugada, como si hubiera estado cargándola durante horas. «Curioso», murmuró Miss Marple. «Una bolsa de papel arrugada podría contener documentos. Quizás los mismos documentos que Geoffrey Hartwell había mencionado al Dr. Fielding». Después de que la señora Bantry se marchara, Miss Marple decidió hacer una pequeña excursión por el pueblo. Sus caminatas matutinas eran bien conocidas por los residentes de Little Wickham,
y nadie pensaría extraño verla paseando por las calles con su bastón y su bolsa de punto. Su primer destino fue la casa de los Morrison. La propiedad parecía curiosamente silenciosa, las cortinas corridas más firmemente de lo usual. Miss Marple notó que el jardín delantero, habitualmente impecable, mostraba signos de descuido, periódicos sin recoger en el sendero y flores marchitas que normalmente habrían sido podadas. Mientras contemplaba la casa, una figura se acercó por el sendero. Era la señora Blackwood, caminando con su paso característicamente decidido, pero con una expresión que Miss Marple encontró intrigante. La mujer parecía estar luchando con alguna decisión interna, su rostro alternando entre determinación y ansiedad. «Buenos días, señora Blackwood», saludó Miss Marple cordialmente. «Oh, Miss Marple». La señora Blackwood se sobresaltó visiblemente. No la había visto ahí. Terrible asunto, ¿no es así? Absolutamente terrible. En efecto, viene a ver a la señora Morrison. La señora Blackwood vaciló, y Miss Marple detectó el tipo de pausa que sugería una mentira preparada. Sí, bueno, pensé que podría necesitar apoyo en estos momentos difíciles. Muy considerado de su parte, observó Miss Marple. Aunque entiendo que la joven Sarah ha tenido que regresar a Londres de repente. ¿Ah, sí? La respuesta de la señora Blackwood fue demasiado casual, demasiado rápida. No sabía. Bueno, los jóvenes tienen sus propias complicaciones. Miss Marple notó que los nudillos de la señora Blackwood estaban blancos por la tensión con que agarraba su bolso. Había algo en esa bolsa que la mujer estaba protegiendo celosamente. ¿Sabe si el inspector encontró algo interesante en los archivos parroquiales anoche?, preguntó Miss Marple inocentemente. El efecto de esta pregunta en la señora Blackwood fue notable. Su rostro se puso pálido y por un momento pareció que podría desmayarse. «Yo no sabría decir», tartamudeó. «No he hablado con el reverendo esta mañana». «Por supuesto», dijo Miss Marple suavemente. «Aunque imagino que, como secretaria del consejo parroquial, usted estaría familiarizada con la mayoría de esos registros antiguos». «Algunos», admitió la señora Blackwood con renuencia, «aunque muchos son muy antiguos, de tiempos anteriores a mí. Implicación con la Iglesia». Miss Marple notó la cuidadosa elección de palabras. Implicación sugería algo más personal que simplemente trabajo voluntario. En ese momento, la puerta de la casa Morrison se abrió y apareció la señora Eleanor Morrison. Su rostro mostró sorpresa genuina al ver a las dos mujeres en su jardín delantero. «Señora Blackwood, Miss Marple, ¡qué inesperado!». «Solo pasaba por aquí», dijo la señora Blackwood rápidamente. «Quería expresar mi simpatía por los eventos de ayer». Pero Miss Marple notó que los ojos de la señora Blackwood se habían dirigido no hacia la señora Morrison, sino hacia la ventana del primer piso de la casa, específicamente hacia lo que ella sabía que era la habitación de Sarah. «Muy amable», respondió la señora Morrison, aunque su voz llevaba una frialdad que Miss Marple encontró significativa. Claramente, había tensión entre estas dos mujeres que iba más allá de la cortesía social habitual. «Espero que Sarah esté bien», aventuró Miss Marple. «Entiendo que tuvo que partir repentinamente». La señora Morrison se puso rígida. «Sarah está manejando algunos asuntos personales. Prefiere hacerlo en privado».
Por supuesto, murmuró la señora Blackwood. Pero Miss Marple detectó una nota de algo que podría haber sido alivio en su voz. Mientras las tres mujeres intercambiaban cortesías superficiales, Miss Marple observó una interacción silenciosa que confirmó sus sospechas crecientes. Las dos mujeres mayores se conocían mejor de lo que habían admitido, mucho mejor, y el secreto que compartían estaba directamente relacionado con la huida precipitada de Sarah Morrison y, casi con certeza, con la muerte de Geoffrey Hartwell. La pequeña pista oculta que Miss Marple había estado buscando no estaba en los archivos de la iglesia o en cartas amenazantes. Estaba en las miradas no dichas, en las tensiones no expresadas y en el conocimiento compartido entre dos mujeres que habían pasado décadas guardando un secreto que ahora amenazaba con destruir más que sus reputaciones. Capítulo 6. Confrontaciones y secretos. Después del encuentro incómodo en el jardín de los Morrison, Miss Marple decidió hacer una visita al reverendo Ashworth. Si los archivos parroquiales contenían secretos lo suficientemente explosivos como para motivar un asesinato, necesitaba entender qué había descubierto exactamente Geoffrey Hartwell. La rectoría era una casa victoriana sólida, rodeada por un jardín que mostraba la misma atención meticulosa que el reverendo aplicaba a sus sermones. Miss Marple encontró al clérigo en su estudio, rodeado de cajas polvorientas y registros antiguos. Su rostro mostraba el cansancio de una noche sin dormir y la tensión de secretos conocidos. Miss Marple la saludó con sorpresa evidente. No esperaba. Es decir, ¿en qué puedo ayudarla? Espero no molestar, reverendo. Solo pensé que podría necesitar una taza de té después de su larga noche con el inspector. Muy considerado de su parte, murmuró, gesticulando vagamente hacia las cajas abiertas. Han sido reveladores estos archivos antiguos, más reveladores de lo que esperaba. Miss Marple notó que sus manos temblaban ligeramente mientras ordenaba algunos papeles. ¿Encontraron lo que buscaban? El reverendo vaciló, claramente luchando entre su deber hacia la justicia y su instinto de proteger a sus feligreses. Inspector Williamson encontró irregularidades, registros que habían sido alterados, páginas que faltaban de los libros de matrimonios y bautismos de hace 30 años. ¡Qué extraordinario!, exclamó Miss Marple, aunque su tono sugería más curiosidad que sorpresa. ¿Qué tipo de irregularidades? Entradas que habían sido cuidadosamente borradas, pero no completamente. Con la luz adecuada, aún se pueden leer las marcas de lápiz originales. El reverendo se pasó una mano por el cabello. Miss Marple, ¿sabía usted que la señora Blackwood no siempre se llamó Blackwood? Esta revelación, aunque esperada por Miss Marple basándose en sus observaciones, aún la impactó por sus implicaciones. ¿No? Su nombre de soltera era Prudence Morrison, hermana de Eleanor Morrison, y por lo tanto, tía de Sarah. Miss Marple permitió que esta información se asentara. Las piezas del rompecabezas comenzaban a formar un patrón más claro. Y supongo que hubo alguna complicación en su matrimonio con el señor Blackwood. Más que una complicación, dijo el reverendo con voz tensa. Según los registros originales, Prudence Morrison se casó con Harold Blackwood en 1955, pero hay otra entrada, borrada casi completamente,
que sugiere que se casó con otra persona apenas 6 meses antes. Un matrimonio que aparentemente fue anulado o desapareció de los registros oficiales. Y Geoffrey descubrió esto. No solo eso. El reverendo bajó la voz hasta casi un susurro. El primer matrimonio fue con un hombre llamado Thomas Hartwell, el hermano mayor de Geoffrey. El silencio que siguió fue pesado con implicaciones. Miss Marple procesó esta información con la precisión de alguien acostumbrada a desentrañar secretos familiares complicados. Si Prudence se había casado con Thomas Hartwell y luego había borrado ese matrimonio de los registros para casarse con Harold Blackwood, las ramificaciones legales y sociales habrían sido considerables. ¿Qué pasó con Thomas Hartwell?, preguntó finalmente. Murió en un accidente de trabajo en 1956, apenas un año después de su supuesto matrimonio con Prudence. Geoffrey habría tenido solo 10 años entonces, demasiado joven para entender completamente las circunstancias. Pero como adulto, al revisar los registros familiares, exactamente, Geoffrey habría descubierto que su cuñada, la respetable señora Blackwood, había estado viviendo una mentira durante décadas. Y más aún, el reverendo se detuvo, claramente renuente a continuar. Sí, Miss Marple lo animó gentilmente. Hay indicaciones de que Thomas Hartwell tenía un seguro de vida considerable. Si Prudence era su esposa legal al momento de su muerte, pero luego se casó con Harold Blackwood sin revelar su estado de viuda. Podría haber constituido fraude, completó Miss Marple. E incluso, después de tantos años, el escándalo habría destruido su posición en la comunidad. Y la de su sobrina Sarah, añadió el reverendo. Una joven de su posición social. Las asociaciones familiares aún importan en círculos como los suyos. Miss Marple reflexionó sobre esto. Ahora entendía la huida precipitada de Sarah, no por culpabilidad directa, sino por temor a la vergüenza familiar. También explicaba la tensión entre las hermanas Morrison Blackwood y la reacción de pánico de Prudence al mencionar los archivos parroquiales. «Reverendo», dijo cuidadosamente, «¿cuándo exactamente fue la última vez que vio a Geoffrey Hartwell vivo?» El clérigo se puso pálido. «El domingo pasado, después del servicio, vino a verme, muy agitado. Dijo que había estado investigando la historia familiar y había encontrado discrepancias. Quería acceso completo a los archivos. Y se los proporcionó. Le di las llaves», admitió el reverendo con voz apenas audible. «Pensé que tenía derecho a conocer la historia de su propia familia. No pensé que...» «Por supuesto que no», dijo Miss Marple gentilmente. «¿Mencionó si había confrontado a alguien con sus descubrimientos?» «Dijo que había hablado con la persona más directamente afectada, que le había dado tiempo para hacer las cosas bien, antes de que él se sintiera obligado a revelar la verdad». Miss Marple asintió lentamente. Geoffrey Hartwell había descubierto el secreto de décadas de Prudence Blackwood y le había dado un ultimátum. Pero en lugar de confesar, alguien había decidido que el silencio permanente era preferible a la humillación pública. La pregunta que quedaba era si Prudence Blackwood había actuado sola, o si había tenido ayuda de alguien igualmente desesperado por mantener el secreto enterrado. Alguien como su hermana Eleanor, que también tenía mucho que perder si la verdad salía a la luz. Capítulo 7. Otro giro Miss Marple,
Había apenas salido de la rectoría cuando se encontró con una escena que cambiaría completamente el curso de la investigación. Una ambulancia estaba estacionada frente a la casa de los Morrison, su sirena, silenciosa, pero sus luces parpadeando con urgencia ominosa. Un pequeño grupo de vecinos se había reunido a distancia respetuosa, susurrando entre ellos con la fascinación morbosa que los eventos dramáticos inevitablemente atraen en pueblos pequeños. Dr. Fielding emergió de la casa con su maletín médico, su rostro grave. Al ver a Miss Marple, se acercó con pasos rápidos. «Eleanor Morrison ha sufrido un colapso», anunció sin preámbulos. «Un ataque al corazón, bastante severo. La están trasladando al hospital del condado ahora mismo». Miss Marple observó mientras los paramédicos sacaban a la señora Morrison en una camilla. Incluso inconsciente, el rostro de la mujer mayor mostraba líneas de tensión que hablaban de estrés prolongado más que de enfermedad súbita. «¿Cuándo ocurrió esto?», preguntó Miss Marple. «Hace aproximadamente una hora». Una vecina escuchó gritos y encontró a Eleanor desplomada en su sala de estar. Dr. Fielding bajó la voz. «Miss Marple, cuando llegué, encontré algo perturbador. Eleanor estaba agarrando esto en su mano. Discretamente le mostró un pequeño fragmento de papel quemado. Las pocas palabras legibles eran inquietantes. «No, podía dejar que destruyera. Sarah debe permanecer». «¿Ha informado al inspector Williamson?», preguntó Miss Marple, estudiando el fragmento. «Está en camino. Pero Miss Marple, hay algo más». Cuando estaba examinando a Eleanor, murmuró algo en su estado semiconsciente. Dijo: «Prudence no lo sabía. Tuve que proteger». Y luego perdió el conocimiento completamente. Miss Marple reflexionó sobre esta nueva información. Si Eleanor Morrison había estado quemando documentos y murmurando sobre proteger a alguien, sugería que su colapso había sido precipitado por algo más que la tensión general de los eventos recientes. «Doctor, ¿había alguien más en la casa cuando llegó?» «No, estaba sola. Pero noté que la puerta trasera estaba abierta, como si alguien hubiera salido precipitadamente. En ese momento llegó el inspector Williamson, su automóvil levantando polvo mientras se detenía bruscamente frente a la casa. Su expresión era la de un hombre que había comenzado a ver patrones inquietantes, donde antes había visto solo coincidencias. «Dr. Fielding, Miss Marple», saludó con un asentimiento brusco. «¿Qué tenemos aquí?». El doctor le entregó el fragmento de papel quemado y repitió las palabras murmuradas por Eleanor. Williamson estudió la evidencia con creciente preocupación. «Esto cambia las cosas considerablemente», murmuró, «especialmente a la luz de lo que descubrimos en los archivos anoche». «¿Puedo preguntar si encontraron más irregularidades?», aventuró. Miss Marple. Williamson la estudió por un momento, claramente debatiendo cuánto revelar. «De hecho, sí. Resulta que los registros alterados no se limitaban al primer matrimonio de Prudence Blackwood. También encontramos discrepancias en los registros de nacimiento relacionados con la familia Morrison». Miss Marple sintió que una nueva pieza del rompecabezas encajaba en su lugar. «Relacionados con Sarah». «Relacionados con Sarah», confirmó el inspector. «Según los registros originales, antes de ser alterados, Sarah Morrison no es la nieta de Eleanor Morrison, es su hija».
El silencio que siguió fue elocuente. Miss Marple procesó esta revelación con su característica calma, pero internamente sintió la satisfacción de ver cómo los elementos aparentemente dispares comenzaban a formar un patrón coherente. ¿Y el padre registrado originalmente? Preguntó. Thomas Hartwell, dijo Williamson sombríamente. Lo que significa que Sarah no solo es la hija secreta de Eleanor Morrison, sino también la hija legítima del primer esposo de Prudence Blackwood. Miss Marple comprendió inmediatamente las implicaciones devastadoras. Si Sarah era la hija de Thomas Hartwell y Eleanor Morrison, entonces, primero, Eleanor había tenido una aventura con el esposo de su hermana, resultando en el nacimiento de Sarah. Segundo, Sarah tendría derecho legal a cualquier herencia de Thomas Hartwell, incluyendo los beneficios del seguro de vida que Prudence había cobrado fraudulentamente. Tercero, la revelación habría destruido no solo la reputación de las hermanas, sino que habría expuesto décadas de mentiras sobre la identidad verdadera de Sarah. Entonces Geoffrey no solo descubrió el matrimonio bígamo de su cuñada, murmuró Miss Marple, sino también que su hermano había tenido una hija ilegítima que había sido criada como su nieta para mantener las apariencias. Exactamente. Y ahora tanto Prudence Blackwood como Eleanor Morrison tenían motivos para silenciarlo permanentemente. Miss Marple notó que varios vecinos aún merodeaban cerca, claramente tratando de escuchar fragmentos de conversación. Entre ellos, vio una figura familiar tratando de mantenerse inconspicua detrás de un seto cercano. «Inspector», dijo suavemente, «creo que debería hablar con la señora Blackwood. Si no me equivoco, ha estado observando desde detrás de esos arbustos durante los últimos 10 minutos». Williamson siguió su mirada, y efectivamente vio a Prudence Blackwood, intentando retirarse discretamente. Su postura y movimientos traicionaban la desesperación de alguien que sabía que su mundo cuidadosamente construido estaba a punto de colapsar. «Señora Blackwood», llamó con autoridad, «me gustaría hablar con usted, por favor». La mujer se congeló. Luego se volvió lentamente. Incluso a distancia, Miss Marple pudo ver que el rostro de Prudence había perdido toda su compostura habitual. Era la expresión de alguien que había llegado al final de décadas de mentiras cuidadosamente mantenidas. Pero mientras el inspector se acercaba a Prudence Blackwood, Miss Marple notó algo más. Un movimiento en la ventana superior de la casa. Morrison. Alguien más había estado observando. Alguien que supuestamente había huido a Londres en el tren matutino. Sarah Morrison había regresado, y su presencia cambiaría todo una vez más. Capítulo 8. La prueba final de Miss Marple Miss. Marple sabía que el momento para la acción sutil había llegado. Mientras el inspector Williamson se dirigía hacia Prudence Blackwood, quien claramente estaba al borde del colapso nervioso, Miss Marple tomó una decisión que podría parecer imprudente a observadores casuales, pero que su larga experiencia con la naturaleza humana le había enseñado que era necesaria. «¿Inspector?», dijo con voz clara, pero aparentemente inocente. «Antes de hablar con la señora Blackwood, ¿no sería prudente asegurar que Sarah Morrison esté realmente en Londres? Acabo de ver una figura en la ventana superior de la casa». Esta observación tuvo el efecto que Miss Marple había calculado. Prudence Blackwood se puso rígida, sus ojos volando involuntariamente
hacia la ventana en cuestión. En ese momento de descuido, su máscara de compostura se desplomó completamente. «Sarah», murmuró, y luego, más fuerte, con desesperación evidente: «Sarah, baja aquí inmediatamente». El inspector Williamson intercambió una mirada significativa con Miss Marple. La anciana dama había hecho más que simplemente observar. Había forzado la mano de Prudence, revelando no solo que Sarah estaba efectivamente en la casa, sino que Prudence sabía exactamente dónde encontrarla. Unos momentos después, la puerta principal se abrió y apareció Sarah Morrison. La joven que había huido con tal prisa esa mañana ahora parecía completamente transformada. Sus ojos estaban rojos de llorar, pero había una determinación en su postura que sugería que había tomado alguna decisión crucial durante su ausencia. «Tía, Prudence», dijo con voz temblorosa pero clara, «no podemos seguir con esto. ¡Ya no!». «Sarah, calla», siseó Prudence, lanzando miradas nerviosas al inspector. «No sabes lo que estás diciendo». «Sí lo sé», respondió Sarah, enderezando los hombros. «He tenido toda la mañana para pensar. He hablado con un abogado en Londres. Sé la verdad sobre mi nacimiento, sobre mi padre, sobre todo». Miss Marple observó esta interacción con fascinación creciente. Era claro que Sarah había regresado no para huir de la verdad, sino para enfrentarla. La pregunta era: ¿qué había aprendido durante su viaje a Londres que había efectuado este cambio tan dramático en su actitud? «Miss Morrison», intervino el inspector Williamson con voz oficial, «necesito preguntarle por qué regresó de Londres cuando supuestamente había ido por asuntos familiares urgentes». Sarah miró a su tía, luego a Miss Marple y finalmente al inspector. «Regresé porque descubrí algo que cambia todo. Mi abuela, mi madre, no mató a Jeffrey Hardwell». El silencio que siguió fue eléctrico. Prudence Blackwood emitió un sonido ahogado, mientras el inspector se inclinó hacia adelante con interés renovado. «¿Cómo puede estar tan segura?», preguntó Williamson. «¿Por qué?», dijo Sarah, sacando un documento arrugado de su bolso. «Encontré esto en los papeles de mi madre después de que se desplomara. Es una copia de una carta que Jeffrey le escribió hace una semana». Con manos temblorosas, entregó el documento al inspector. Miss Marple pudo ver fragmentos del contenido desde Mindose, donde estaba. «Entiendo las circunstancias de su juventud. No tengo intención de causar dolor a Sarah. Propongo un arreglo discreto». «Jeffrey no estaba amenazando a mi madre», continuó Sarah con voz más firme. «Le estaba ofreciendo ayuda. Había descubierto que yo era su sobrina legítima y quería asegurar que recibiera lo que me correspondía por derecho de la herencia de mi padre, pero sin escándalo público». Miss Marple sintió que una nueva comprensión se cristalizaba en su mente. Si Jeffrey había estado tratando de ayudar más que de amenazar, entonces el motivo para el asesinato se desplazaba significativamente. Entonces, ¿por qué su madre se colapsó?, preguntó el inspector. «Porque sabía quién realmente mató a Jeffrey», dijo Sarah, mirando directamente a su tía. «Y sabía que no podía proteger a esa persona por más tiempo, sin destruir su propia conciencia». Prudence Blackwood había comenzado a retroceder lentamente, como si pudiera escapar físicamente de las palabras que se estaban pronunciando. «Sarah, no sabes de lo que hablas», susurró con voz desesperada.
Tu madre está enferma, delirando. No, tía Prudence, dijo Sarah con tranquilidad terrible. Mi madre estaba lúcida cuando me confesó la verdad esta mañana temprano, antes de que llegara la ambulancia. Me dijo exactamente lo que había visto desde su ventana el día de la fiesta. Miss Marple se dio cuenta de que estaban llegando al momento crucial. La prueba psicológica que había estado conduciendo sutilmente estaba a punto de alcanzar su clímax. Sarah Morrison tenía información que podría resolver el caso, pero también tenía el poder de proteger o condenar a su tía. ¿Qué vio exactamente su madre?, preguntó el inspector, su voz tensa con anticipación. Sarah miró una vez más a Prudence, quien ahora temblaba visiblemente. Vio a mi tía salir de nuestra casa a las 2:30 de la tarde del día de la fiesta, dirigirse hacia la iglesia y regresar 40 minutos después con la ropa mojada y manchada de barro. «Eso no prueba nada», dijo Prudence con voz ahogada. «Podría haber estado caminando junto al estanque. También vio», continuó Sarah implacablemente, «cómo mi tía quemaba algo en el jardín trasero esa noche. Algo que parecía documentos, y encontró cenizas de lo que parecían ser páginas de los archivos parroquiales enterradas en el parterre de flores a la mañana siguiente». Miss Marple observó cómo las defensas finales de Prudence Blackwood se desmoronaban. La mujer que había mantenido secretos durante décadas, que había alterado registros y vivido mentiras elaboradas, finalmente se enfrentaba a la imposibilidad de mantener su fachada por más tiempo. Pero Miss Marple también sabía que las confesiones forzadas rara vez revelaban toda la verdad. Había una pieza más del rompecabezas que necesitaba encajar en su lugar antes de que el cuadro completo se hiciera claro. Capítulo 9. La revelación. Miss Marple sabía que había llegado el momento de la verdad completa. Prudence Blackwood estaba al borde del colapso. Sarah había revelado evidencia crucial, pero aún faltaba la pieza final del rompecabezas. Con la suave autoridad que solo viene de décadas de observar la naturaleza humana, Miss Marple dio un paso adelante. «Señora Blackwood», dijo con voz gentil pero firme, «creo que ha llegado el momento de la honestidad completa, no solo sobre lo que hizo, sino sobre por qué lo hizo». Prudence levantó la vista, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. «Usted no entiende, Miss Marple. Nadie entiende». «Entonces, ayúdenos a entender», respondió Miss Marple. Jeffrey le estaba ofreciendo una manera de resolver las cosas discretamente. No había amenaza real de escándalo público. Entonces, ¿por qué eligió el asesinato? El inspector Williamson observaba en silencio, reconociendo que Miss Marple había logrado algo que sus técnicas oficiales no habían conseguido. Había llegado al corazón emocional del crimen. «Porque», susurró Prudence, «no se trataba solo de mí. No se trataba solo de los registros alterados o del seguro de vida de Thomas». Sarah se acercó a su tía, su rostro mezclando compasión con determinación. «Tía Prudence, ya sé la verdad sobre mi padre. Ya sé sobre tu primer matrimonio. ¿Qué más hay?» Prudence miró a su sobrina con una expresión de dolor profundo. «Hay algo que ni siquiera tu madre sabía, Sarah. Algo que he llevado conmigo durante 30 años». Miss Marple sintió que se acercaban al núcleo del asunto. ¿Qué no sabía Eleanor? Que Thomas no murió en un accidente de trabajo, dijo,
Prudence con voz apenas audible. Que yo lo empujé. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso los sonidos distantes del pueblo parecían haberse detenido mientras las palabras de Prudence resonaban en el aire. Fue la noche después de que descubriera que Eleanor estaba embarazada de él. Continuó, sus palabras saliendo ahora en un torrente. Me confrontó, me dijo que amaba a Eleanor, no a mí. Que nuestro matrimonio había sido un error. Que quería el divorcio para casarse con ella y legitimar al bebé. Sarah se tambaleó ligeramente, y Miss Marple notó que el doctor Fielding había llegado discretamente y estaba observando desde una distancia respetuosa, listo para intervenir médicamente si fuera necesario. Discutimos en el borde de la cantera donde trabajaba, continuó Prudence. Me dijo cosas terribles, que nunca me había amado realmente, que solo se había casado conmigo por conveniencia social. En mi ira lo empujé. No pretendía matarlo, pero la caída... Y entonces alteró los registros para ocultar tanto el asesinato como el escándalo. Completó Miss Marple suavemente. Eleanor nunca supo la verdad sobre la muerte de Thomas. Pensó que había sido un accidente genuino. Cuando Sarah nació, yo ayudé a crear la ficción de que era la hija de un romance que Eleanor había tenido con un hombre casado que había muerto trágicamente. Nunca le dije que ese hombre había sido mi esposo, o que yo lo había matado. Pero Jeffrey había descubierto no solo los registros alterados, sino la verdad sobre la muerte de su hermano, dijo el inspector Williamson, comenzando a comprender la magnitud completa del caso. Jeffrey era más persistente de lo que anticipé, admitió Prudence. No se conformó con los registros de la iglesia. Había estado investigando en los archivos del condado, hablando con trabajadores jubilados de la cantera. Estaba reconstruyendo lo que realmente había pasado esa noche. Miss Marple se dio cuenta de por qué Jeffrey había estado tan ansioso, porque había visitado el cementerio por las noches. No solo había estado descubriendo secretos familiares, había estado investigando un asesinato. Cuando Jeffrey vino a verme la semana pasada, continuó Prudence, no solo sabía sobre los registros falsos, sabía sobre la muerte de Thomas. Me dijo que había encontrado un testigo, un trabajador nocturno que había visto nuestra discusión esa noche, pero había permanecido callado durante décadas por miedo. ¿Y Geoffrey qué quería de usted?, preguntó Miss Marple. Confesión, dijo Prudence simplemente. Dijo que entendía las circunstancias, la provocación, los años que habían pasado. Pero también dijo que no podía permitir que la verdad permaneciera enterrada, especialmente ahora que afectaba los derechos legales de Sarah. Sarah había palidecido considerablemente. Jeffrey murió porque quería ayudarme a reclamar mi herencia legítima. Jeffrey murió, corrigió Miss Marple gentilmente, porque su tía no podía enfrentar la verdad después de 30 años de mentiras. Señora Blackwood, ¿cómo convenció a Jeffrey para que se encontrara con usted en el estanque de la iglesia? Le dije que tenía documentos adicionales para mostrarle, evidencia que podría cambiar su perspectiva sobre lo que había pasado con Thomas. Le pedí que me encontrara allí durante la fiesta de Vivien, cuando nadie nos estaría observando. Pero alguien los estaba observando, señaló el inspector. Eleanor Morrison los vio desde su ventana. Eleanor vio lo que parecía ser una discusión. Luego vio a Geoffrey caer al agua, dijo Prudence con voz monótona. Lo que no vio
fue que yo lo empujé, exactamente como había empujado a su hermano 30 años antes. Miss Marple notó que Prudence había comenzado a temblar incontrolablemente. La confesión que había estado conteniendo durante décadas finalmente había sido liberada, pero el costo psicológico era evidente. La diferencia, agregó Prudence con una sonrisa amarga, es que esta vez sabía exactamente lo que estaba haciendo. No fue un momento de ira ciega como con Thomas. Fue una decisión calculada de silenciar a alguien que amenazaba con destruir la vida que había construido sobre mentiras. El inspector Williamson se acercó con las esposas, pero Miss Marple levantó una mano suavemente. Había una última pregunta que necesitaba respuesta. Señora Blackwood, después de todo lo que ha pasado, después de 2 muertes y décadas de engaño, ¿hay algo que quisiera decir a Sarah? Prudence miró a su sobrina con ojos llenos de lágrimas. Solo que todo lo que hice, todo el engaño, toda la violencia, fue para proteger el secreto de tu nacimiento, y al final solo te causé más dolor. Capítulo 10. Consecuencias. Una semana después de la confesión de Prudence Blackwood, Little Wickham había comenzado el lento proceso de absorber las ondas de choque que habían destrozado décadas de secretos cuidadosamente guardados. Miss Marple se encontraba en su pequeña sala de estar, su tejido descansando sin usar en su regazo, mientras reflexionaba sobre los eventos que habían transformado la tranquila superficie de la vida del pueblo. La señora Bantry había llegado para el té, como era su costumbre, pero la conversación habitual sobre jardines y actividades sociales había sido suspendida en favor de discusiones más sombrías sobre la naturaleza humana y las consecuencias de las mentiras mantenidas durante demasiado tiempo. «Es extraordinario», murmuró Dolly, removiendo su té con movimientos pensativos. «Pensar que Prudence Blackwood vivió entre nosotros durante todos estos años, asistiendo a la iglesia cada domingo, presidiendo reuniones del consejo parroquial, juzgando los estándares morales de otros, y todo el tiempo llevaba el peso de 2 asesinatos». Miss Marple asintió gravemente. «Lo que me resulta más trágico es que el segundo asesinato fue completamente innecesario. Jeffrey Hartwell no tenía intención de exponer públicamente los secretos familiares. Su carta a Eleanor lo deja claro. Quería encontrar una manera discreta de asegurar que Sarah recibiera su herencia legítima. ¿Y cómo está la pobre Sarah ahora? Curiosamente, creo que está mejor de lo que cualquiera de nosotros habría esperado», respondió Miss Marple. «El doctor Fielding me informó que ha decidido quedarse en Little Wickham, al menos por ahora, para cuidar de Eleanor cuando salga del hospital. La recuperación de Eleanor Morrison había sido lenta, pero constante. El shock de descubrir que su hermana había asesinado al padre de su hija, seguido por la realización de que había sido testigo del segundo asesinato sin comprenderlo completamente, había cobrado un precio considerable en su salud. Pero había una extraña paz en su expresión ahora, como si la revelación de la verdad, por dolorosa que fuera, hubiera aliviado un peso que había estado cargando inconscientemente durante décadas. «El reverendo Ashworth vino a verme ayer», continuó Miss Marple. «Está luchando considerablemente con su papel en los eventos. Se culpa por haber dado a Jeffrey acceso a los archivos parroquiales. Pero seguramente no podía haber previsto las consecuencias. No, por supuesto que no. Pero creo que la experiencia
¿Le ha enseñado algo sobre la complejidad de mantener secretos, incluso con las mejores intenciones? Miss Marple pausó, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Me confesó que había sospechado durante años que algo no estaba del todo bien con los registros más antiguos, pero había elegido no investigar demasiado profundamente. La puerta del jardín se abrió e Inspector Williamson apareció en el sendero. Su rostro había perdido algo de la tensión que había llevado durante la investigación, pero Miss Marple podía ver que los eventos habían dejado su marca en él también. Inspector, le saludó cuando él se acercó a la ventana abierta. ¿Cómo van los preparativos para el juicio? Complicados, admitió, aceptando la invitación tácita de Miss Marple para unirse a ellas en el té. La confesión de la señora Blackwood ha simplificado el caso actual, pero ha abierto una investigación completamente nueva sobre la muerte de Thomas Hartwell hace 30 años. ¿Habrá cargos relacionados con esa muerte también? Es probable. Aunque han pasado 3 décadas, no hay estatuto de limitaciones para el asesinato. Williamson aceptó una taza de té con un asentimiento agradecido. Lo que me resulta más perturbador es la cadena de eventos que se desencadenó. Si la señora Blackwood hubiera confesado la muerte de Thomas en 1956, habría enfrentado cargos significativos. Sí, pero probablemente habría sido considerado un crimen pasional. En cambio, eligió el engaño, y ese engaño llevó directamente al asesinato calculado de Geoffrey Hartwell. Miss Marple reflexionó sobre esto. En mi experiencia, inspector, los secretos raramente permanecen enterrados para siempre. Tienen una manera de resurgir en los momentos más inesperados, a menudo con consecuencias mucho más graves de las que habrían resultado de la honestidad inicial. ¿Qué pasará con la herencia de Thomas Hartwell?, preguntó la señora Bantry. ¿Sara finalmente recibirá lo que le corresponde por derecho? Esa es una de las pocas notas positivas en toda esta tragedia, respondió Williamson. Los abogados han confirmado que Sarah Morrison, o Sarah Hartwell, como debería ser legalmente conocida, tiene derecho tanto a la herencia original de su padre como a los beneficios del seguro de vida que Prudence Blackwood cobró fraudulentamente. La restitución será considerable. ¿Y la propia señora Hartwell?, preguntó Miss Marple. ¿Cómo está lidiando con el descubrimiento de que su esposo tenía una hija ilegítima? Sorprendentemente bien, dijo Williamson. De hecho, ha expresado el deseo de conocer a Sarah y tal vez desarrollar algún tipo de relación. Dice que Geoffrey habría querido que su sobrina fuera bienvenida en la familia. Miss Marple sonrió suavemente ante esto. Era reconfortante saber que algo positivo podría emerger de la tragedia. Que la familia dispersa y fragmentada de Geoffrey Hartwell podría encontrar una manera de sanar y reconectarse. ¿Y los registros parroquiales?, preguntó. Han sido restaurados a su estado original. Estamos trabajando en eso con la ayuda de archivistas del condado. Es un proceso complejo, pero creemos que podremos reconstruir la mayoría de las entradas alteradas. Williamson pausó. El reverendo Ashworth ha implementado nuevos protocolos para asegurar que los registros históricos estén mejor protegidos en el futuro. Mientras la conversación continuaba, Miss Marple no pudo evitar reflexionar sobre las lecciones más amplias del caso. Los secretos de Prudence Blackwood habían comenzado con un momento de ira,
y habían crecido durante décadas hasta convertirse en una red de mentiras tan compleja que solo más violencia había parecido ofrecer una salida. Era un recordatorio sobrio de cómo las pequeñas deshonestidades pueden metastatizar hasta convertirse en tragedias que devastan múltiples vidas. Pero también había esperanza en la resolución. Sarah Morrison, Sarah Hartwell, había elegido enfrentar la verdad en lugar de perpetuar las mentiras de su familia. Eleanor Morrison estaba comenzando el difícil proceso de reconstruir su vida sobre una base de honestidad, e incluso Vivian Hartwell había encontrado la fortaleza para extender la mano a través del dolor y el escándalo hacia una reconciliación familiar que podría haber parecido imposible solo una semana antes. Capítulo 11. El espejo del detective. 2 meses después de que Prudence Blackwood fuera condenada por el asesinato de Geoffrey Hartwell, Miss Marple se encontró reflexionando sobre un aspecto peculiar del caso que había estado merodeando en los márgenes de su conciencia. Era una tarde tranquila de otoño, y estaba sentada en su jardín, observando cómo las hojas caían suavemente de los árboles, cuando la comprensión final llegó a ella con la claridad de una campana de iglesia. El título que había estado flotando en su mente: El fantasma en el espejo del detective. De repente cobró un significado que la hizo sonreír con reconocimiento. No se trataba solo de los fantasmas del pasado que habían atormentado a Little Wickham, sino de algo más profundo y más personal. Sarah Hartwell ya había comenzado a usar legalmente el apellido de su padre. Había venido a visitarla esa tarde. La joven había cambiado considerablemente en los meses transcurridos desde la revelación de los secretos familiares. Había una nueva madurez en su porte, una serenidad que venía de haber enfrentado verdades difíciles y haber elegido construir sobre ellas en lugar de huir. «He estado pensando en algo que usted dijo, Miss Marple», comenzó Sarah, aceptando una taza de té y acomodándose en la silla de jardín junto a la anciana dama, sobre cómo los detectives a veces se convierten en espejos, reflejando no solo los crímenes que investigan, sino las verdades que las personas llevan dentro de sí mismas. Miss Marple inclinó la cabeza con interés. «Es una observación perspicaz, querida. ¿Qué te hizo pensar en eso?» «La manera en que usted manejó toda la situación», respondió Sarah. «Nunca acusó directamente a nadie, nunca forzó confesiones. En su lugar, creó situaciones donde las personas se veían reflejadas en sus propias acciones, donde tenían que confrontar quiénes realmente eran. Creo», dijo Miss Marple lentamente, «que esa es la esencia de resolver cualquier misterio humano. No se trata tanto de descubrir hechos ocultos como de ayudar a las personas a ver claramente lo que ya saben en sus corazones». Sarah asintió, mirando hacia la iglesia de Little Wickham visible a la distancia. «Mi tía Prudence sabía durante 30 años que había matado a mi padre. No era realmente un secreto para ella. Era una verdad que había elegido no enfrentar. Y cuando Geoffrey la forzó a mirarse en el espejo de sus acciones, no pudo soportar lo que vio. Y sin embargo», observó Miss Marple, «ese mismo espejo le permitió a tu madre encontrar paz al final. Eleanor había llevado la culpa por la aventura con Thomas durante décadas, sin saber que su hermana había pagado el precio más alto por esa relación.
¿Cree usted que mi tía podría haberse redimido si hubiera confesado después de la muerte de mi padre? Miss Marple consideró la pregunta cuidadosamente. La redención es posible para cualquiera, querida, pero requiere el coraje de enfrentar la verdad completamente. Prudence tuvo múltiples oportunidades durante los años para hacer las cosas bien. Cuando tú naciste, cuando comenzaste a hacer preguntas sobre tu herencia, cuando Geoffrey se acercó a ella con una propuesta de resolución discreta, cada vez eligió profundizar en la mentira en lugar de emerger a la luz. Un silencio cómodo se instaló entre ellas mientras contemplaban las complejidades de la naturaleza humana. Finalmente, Sarah habló de nuevo. Inspector Williamson me dijo algo interesante la semana pasada. Dijo que usted nunca ha tomado crédito oficial por resolver un caso, a pesar de que su intervención ha sido crucial en múltiples investigaciones. Miss Marple sonrió suavemente. Los créditos oficiales rara vez importan, Sarah. Lo que importa es que la verdad emerja y que la justicia se haga. Los detectives profesionales hacen el trabajo pesado de recopilar evidencia y hacer arrestos. Mi papel, si es que tengo uno, es simplemente ayudar a las personas a verse a sí mismas con mayor claridad. Como un espejo, dijo Sarah con comprensión. Exactamente como un espejo. Y a veces, cuando las personas se ven reflejadas honestamente, descubren que el monstruo que temían no era tan terrible como imaginaban, o que el santo que creían ser tenía sombras más oscuras de las que estaban dispuestos a admitir. Sarah se inclinó hacia adelante, su expresión seria. ¿Qué vio usted en mí, Miss Marple, cuando observó mi reacción a la noticia de la muerte de Geoffrey? ¿Qué reflejó su espejo? Miss Marple estudió el rostro joven con ojos bondadosos pero penetrantes. Vi a una joven que había estado cargando secretos que no eran suyos, que se sentía aliviada de que finalmente alguien más supiera la verdad, pero que también estaba aterrorizada de las consecuencias. Vi a alguien que era fundamentalmente honesta, pero que había sido atrapada en una red de mentiras creada por otros. Y ahora veo a una mujer joven que ha elegido construir su vida sobre la verdad, sin importar cuán dolorosa pueda ser. Veo a alguien que ha encontrado el coraje que su tía no pudo encontrar, el coraje de vivir auténticamente. Sarah sonrió, las primeras lágrimas verdaderamente felices que Miss Marple había visto en sus ojos. Gracias, no solo por resolver el caso, sino por ayudarme a entender que puedo elegir quién quiero ser, independientemente de los secretos que otros hayan guardado. Mientras la tarde se desvanecía en el anochecer, Miss Marple reflexionó sobre la naturaleza, cíclica de la verdad y la mentira, el crimen y la redención. Cada caso que había encontrado a lo largo de los años había sido, en esencia, una variación del mismo tema. Personas ordinarias enfrentadas con opciones morales extraordinarias, y las consecuencias de esas elecciones resonando a través del tiempo como ondas en un estanque. El fantasma en el espejo del detective no era sólo los secretos del pasado que atormentaban el presente, sino también la reflexión de la propia alma que cada persona debía eventualmente enfrentar. Algunos, como Prudence Blackwood, se alejaban de esa reflexión hasta que se volvía distorsionada y monstruosa. Otros, como Sarah Hartwell, encontraban el coraje de mirar directamente al espejo
y aceptar tanto las sombras como la luz que encontraban allí, y Miss Marple, en su papel único como observadora y catalizadora, continuaba sosteniendo ese espejo con manos firmes y gentiles, permitiendo que otros vieran no sólo quiénes habían sido, sino quiénes podrían elegir ser. Capítulo 12. Reflexiones finales. 6 meses después de los eventos que habían sacudido a Little Wickham hasta sus cimientos, la vida del pueblo había encontrado un nuevo ritmo, aunque uno fundamentalmente alterado por las verdades que habían salido a la luz. Miss Marple se encontraba una vez más en su jardín, pero esta vez no estaba sola. Una pequeña reunión informal se había desarrollado espontáneamente, un testimonio de cómo las tragedias compartidas a veces pueden forjar vínculos más fuertes que años de cortesía superficial. Sarah Hartwell estaba allí, por supuesto, ahora una presencia regular en la vida de Miss Marple. Junto a ella se sentaba Vivian Hartwell, quien había mantenido su promesa de desarrollar una relación con la sobrina de su difunto esposo. El inspector Williamson había llegado para una visita social, algo que se había vuelto sorprendentemente común desde la conclusión del caso. Incluso el doctor Fielding había pasado, supuestamente para revisar el progreso de Eleanor Morrison, quien había insistido en acompañarlo a pesar de su continua fragilidad. «Es notable», observó Vivian mientras servía té de la mejor china de Miss Marple, «cómo este jardín se ha convertido en un lugar de sanación para tantos de nosotros. Hay algo en la presencia de Miss Marple que invita a la honestidad». Eleanor Morrison, más pálida pero más serena de lo que había estado en años, asintió lentamente. «Creo que es porque nunca juzga. Observa, comprende, pero no condena. Es un regalo raro en este mundo». Miss Marple sonrió gentilmente, sus agujas de tejer moviéndose en su ritmo familiar, mientras trabajaba en lo que parecía ser un jersey infantil. «Mi querida Eleanor, la condena rara vez ayuda a nadie. La comprensión, por otro lado, puede ser el primer paso hacia la sanación». Inspector Williamson, quien había estado contemplando silenciosamente la vista del pueblo desde el pequeño jardín elevado, se volvió hacia el grupo. «He estado pensando mucho sobre este caso últimamente, no solo como policía, sino como alguien que intenta entender la naturaleza humana. Lo que me perturba no es la capacidad de Prudence Blackwood para el asesinato. He visto suficiente violencia para saber que cualquiera puede ser llevado a actos desesperados. Lo que me perturba es su capacidad para vivir con mentiras durante tantos años, décadas. ¿Pero realmente vivía con ellas?», preguntó Sarah reflexivamente. «Cuanto más pienso en mi tía, más me doy cuenta de que cada año debe haber sido una tortura silenciosa. Cada domingo en la iglesia, cada conversación sobre moralidad y virtud, cada momento en que alguien mencionaba a mi padre, debe haber sido como vivir en un infierno privado». Dr. Fielding se aclaró la garganta suavemente. «Desde una perspectiva médica, he visto los efectos del estrés prolongado en muchos pacientes. Prudence mostró síntomas durante años: insomnio, ansiedad, lo que ella llamaba problemas digestivos. Ahora entiendo que estaba literalmente enferma por los secretos que guardaba. Lo cual plantea una pregunta interesante», añadió Miss Marple, pausando en su tejido.
¿Era Prudence víctima de sus propias elecciones o era realmente la arquitecta de su propio sufrimiento? Ambas cosas, creo, respondió Eleanor en voz baja. Mi hermana siempre fue orgullosa, desde que éramos niñas. Prefería sufrir en silencio antes que admitir que había cometido un error. Cuando mató a Thomas, debe haber sentido que no tenía opción más que cubrir sus huellas, y una vez que comenzó por ese camino, se volvió imposible retroceder, completó Vivien. Cada año que pasaba, cada mentira que contaba, hacía más difícil la confesión. Sarah se inclinó hacia adelante, su expresión seria. Pero ¿habría sido diferente si la comunidad hubiera sido más perdonadora? Si mi tía hubiera sabido que la confesión no habría resultado en rechazo total, podría haber encontrado el coraje de decir la verdad. Inspector Williamson consideró esto cuidadosamente. Es una pregunta profunda. En mi experiencia, las comunidades pequeñas pueden ser tanto santuarios de perdón como lugares de juicio implacable. A menudo depende de las personas individuales que moldean el carácter moral del lugar. Miss Marple miró alrededor del pequeño círculo reunido en su jardín. Personas que habían sido tocadas por la tragedia, pero que habían elegido responder con comprensión en lugar de condena, con curiosidad sobre la naturaleza humana. Inflinpotencentos, lugar de juicio simplista. Creo, dijo lentamente, que hemos aprendido algo valioso de esta experiencia terrible. Hemos aprendido que los secretos son como plantas venenosas, prosperan en la oscuridad y se extienden hasta ahogar todo lo bueno que los rodea. Pero también hemos aprendido que la verdad, por dolorosa que sea inicialmente, permite que crezcan cosas nuevas y más saludables. Como esta amistad, observó Sarah, gesticulando hacia el grupo. Sin la tragedia que nos unió, es probable que nunca hubiéramos llegado a conocernos realmente unos a otros. Un precio terrible por la intimidad, murmuró Eleanor, pero quizás no completamente en vano si aprendemos de él. Dr. Fielding se puso de pie, preparándose para partir. Tengo que preguntarlo, Miss Marple. En retrospectiva, ¿hay algo que habría hecho diferente? ¿Alguna manera en que el resultado podría haber sido menos trágico? Miss Marple reflexionó sobre la pregunta con la seriedad que merecía. He pensado en eso muchas veces, doctor. Creo que una vez que Jeffrey decidió investigar la historia de su familia, el curso estaba establecido. Las únicas variables eran cuánto sufrimiento ocurriría antes de que la verdad emergiera, y si las personas involucradas elegirían enfrentar esa verdad con coraje o desesperación. Y Prudence eligió la desesperación. Prudence eligió lo que había estado eligiendo durante 30 años: evitar la verdad a cualquier costo. El problema era que, para entonces, ese costo se había vuelto más alto de lo que cualquiera podría pagar moralmente. Mientras las sombras se alargaban y los invitados comenzaron a despedirse, Miss Marple permaneció en su jardín, contemplando las lecciones complejas del caso que había llegado a llamar el fantasma en el espejo del Pennsylvania Center. Detective. Era, se dio cuenta, tanto sobre ella misma como sobre las personas cuyas vidas había tocado. Cada caso la había cambiado sutilmente. Había añadido otra capa a su comprensión de las complejidades morales que definen la experiencia humana. En el espejo de su propia alma, veía a una mujer que había aprendido que la sabiduría verdadera
no yacía en juzgar a otros, sino en comprender las circunstancias y elecciones que los habían llevado a sus momentos de crisis. Y en esa comprensión había encontrado no sólo la capacidad de resolver misterios, sino de ayudar a otros a encontrar caminos hacia la redención y la paz.